Ya estamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos un martes más a un Tribu Live de Madre Tribu. Oigan, estamos muy contentas, bueno, yo estoy muy contenta porque hoy tenemos un live espectacular, pero ya regresaste. Todos estamos muy contentas. No, pero yo estoy muy contenta porque ya regresaste. Bueno, porque sí, ya sé, los abandoné un poco, perdón. Una fue cuestión de salud de mi hijo y la otra fue cuestión de salud mía. Se me da mucho eso de meter el pie, entonces estuve incapacitada unos días, pero ya estoy de vuelta y recargada para hacer más lives y estar con ustedes en Madre Tribu. También te extrañé. Oigan, bueno, pues acuérdense que les recordamos primero que nada nuestras redes sociales. Es @madretribu.mx en Facebook e Instagram y www.madretribu.mx es nuestra página donde ya saben que todos los jueves posteamos un artículo. Esta semana el artículo está muy divertido, no lo voy a decir de qué se trata, pero está muy divertido, yo creo que todos nos vamos a reír un rato. Y como bien dice Anto, recuerden en YouTube picarle a la campanita para que les den las notificaciones y puedan seguir viendo este live las veces que ustedes quieran. Mañana lo subimos y bueno, ya saben, todos los días pónganle las notificaciones, no solamente se pueden poner las notificaciones en YouTube, también en Instagram, Facebook también. en Facebook, todo, o sea, el chiste es que tengan todo ahí bien prendido y para que puedan estar Conectados con la tribu. Oye, bueno, pues vamos a hablar esta semana de un tema bien importante para nosotras. Creo que es muy importante en la sociedad en este momento porque hay que hacer, como siempre decimos, señoras, señores, chiquitín, chiquitina, adolescentes, pubertos, todos, hay que crear conciencia de lo que somos como sociedad, conciencia de lo que somos como seres humanos y conciencia y empatía en nuestras familias. Entonces, sobre todo empezando por nuestras familias, así que este tema nos queda como anillo al dedo. Yo creo que a todo mundo tenemos a alguien cercano y hemos vivido experiencias que nos gustaría como estar más informados, sobre todo para lograr una mejor inclusión. Y tienes toda la razón, muchas veces uno como que se hace a un lado de lo desconocido, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que habemos como negación. Y no nos damos cuenta que a lo mejor estamos lastimando a gente muy cercana a nosotros. Claro. Por esta desinformación que nosotros tenemos y porque según nosotros en nuestra mente estamos protegiendo a la otra persona en lugar de realmente ayudando a que todos estemos incluidos en esta sociedad. Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué no mejor ya damos paso a nuestra invitada que de entrada te agradecemos muchísimo y gracias a todos los que se están conectando? Como bien dijo Anto hace ratito, mándanos todas sus preguntas y bueno, queremos presentar a Guadalupe Maldonado, directora de APAC. Gracias. Pase. Muchas gracias. Muchas gracias por Muchas estar. gracias a las dos, de verdad, muchas gracias. Guadalupe es directora de Fundación APAC y nos viene a platicar todo lo que su fundación hace y nos viene a explicar un poco más de todas estas discapacidades. Y digo discapacidades porque hay veces que personas que a lo mejor físicamente están enteros tienen más discapacidades emocionales que nadie en la vida, ¿no? Entonces, totalmente, vamos a hablar de lo que hacen en APAC. Bueno, les cuento a todos los que nos están escuchando, a todos y todas los que nos escuchan el día de hoy. Quiero contarles que APAC es una organización que surge en 1970. O sea, vamos a cumplir 50 años, o sea, 5 décadas. Fiestón, ahí vamos a estar todos en junio próximo. Y surge por un grupo de madres de familia. Un grupo de madres de familia con un hijo o hija con discapacidad. Y se dan a la tarea de crear una organización muy única, lo tengo que decir así, porque atendemos de manera integral a estos chicos y los atendemos desde recién nacidos hasta la edad adulta. Es decir, todo el ciclo de vida, porque la discapacidad, quiero decirles que es una condición de vida. O
Claro. Esto tiene que, y aquí es muy importante decirles a todos, que es parte de la diversidad humana. O sea, no lo veamos ajeno, eso no es una realidad que nos tapemos los ojos. No, a ver, el 15% de la población a nivel mundial tiene algún tipo de discapacidad, y la discapacidad puede ser por alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes, ¿no? y te amputan, pero también tenemos discapacidades que vienen por un aspecto congénito, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad, hay que hablar de multidiscapacidad y de grados de severidad, ¿no? Podemos tener la parálisis cerebral, que es una afectación motriz principalmente, que está ocasionada por un daño a nivel cerebral. Y es la parálisis cerebral es la principal causa de discapacidad en la infancia, o sea, la principal discapacidad en los niños. Y se origina por múltiples factores. Hay algunos que son antes en el embarazo, alguna infección, algún problema que tengan desde el embarazo, pero también al momento de nacer, ¿no? Cuando un niño no respira, ya saben, le dan la nalgadita para que respire y no respira, entonces ahí puede haber un daño a nivel cerebral, porque a lo mejor hubo un parto muy prolongado, ¿no? Y se complicó a la hora del nacimiento, ahí está. O sea, perdón que te interrumpa, ¿el problema realmente es la oxigenación? Sí. Ok. El problema en cuanto a parálisis. En cuanto a parálisis, exacto. Hay muchísimas otras discapacidades que tienen que ver con otros problemas, ¿no? Por eso les decía, que hablamos, estamos hablando de parálisis, que es la principal discapacidad a nivel infantil, ¿no? Ajá. Entonces, eso es bien importante decirles. Y la otra son problemas que puede haber después del nacimiento y que ahí no los podemos controlar. Tenemos a lo mejor un niño que, en la alberca, ¿no? Un descuido o una caída, claro, o una alberca. Así, tenemos miles de casos así, ¿eh? O sea, de verdad, de cuestiones de accidentes, porque eso realmente son accidentes. Entonces, la discapacidad, por eso decía, es una condición de vida y así la tenemos que ver, ¿no? Porque lo decíamos, puede ser hasta por vejez, ¿no? Por ser adultos mayores, después nos vamos encaminando a un proceso de discapacidad. Siempre les he dicho yo, cuando vamos a las conferencias o a hablar con los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, con población muy joven, que ven la discapacidad como algo, pero sin ajeno, ¿no? Es decir, ¿qué tal que vas a una fiesta, ¿no? Estás súper bien y después un accidente, ¿no? Sí. Un accidente y de pronto te encuentras en una silla de ruedas. O sea, te encuentras que estabas escalando, tú muy bien, algo, y pasa que la discapacidad ya no está en el vecino, o ya no está en la persona que te encontraste y te negaste a saludar, o dijiste, no quiero estar triste y mejor no veo. No, esa realidad nos llega de pronto. ¿Y qué pasa? Ustedes empezaron hablando de dos palabras muy bonitas, que es inclusión y la otra empatía. Y yo creo que estos son dos verbos que se tienen que conjugar en toda la sociedad. Y son cosas que tenemos que accionar en nuestro día a día. ¿Cómo podemos incluir a un niño a una escuela? ¿Cómo podemos incluir a una persona en nuestro ámbito laboral, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que estas personas se sientan parte de la sociedad y no relegadas en la sociedad, ¿no? Oye, pero hablando justo de eso, antes de que empezara el live, tú dijiste algo que creo que tienes toda la razón y es algo que todos debemos de pensar, y es que la discapacidad es una ruleta rusa. Sí, así es. Sí, así es. En APAC tenemos, les decía, más de 5 décadas atendiendo a las personas con discapacidad, y déjenme contarles, hacemos esta atención integral con un enfoque biopsicosocial, es decir, atendemos la parte de rehabilitación y servicios médicos, pero también somos una escuela que va desde preescolar hasta preparatoria y luego los capacitamos para el trabajo, ¿no? Entonces allí, bueno, ahorita les vamos a mostrar las cosas de capacitación laboral que hacemos, pero en realidad ofertamos más de 80 servicios diariamente para atender a las personas que lo necesitan. Entonces es bien importante decirles que esta es una concepción que fue dada por madres de familia, y que quieren las madres, si ustedes lo saben, pues lo mejor para sus hijos. Claro. Sí, ¿no? Y nos platicabas
que no solamente atienden a la persona con discapacidad, sino también a las familias, porque, y lo decíamos, hay que hacer todo un cambio en el núcleo familiar para poder ver cómo lo incluyes, qué cambios a lo mejor debes de hacer en la casa, ¿no? Yo tenía un pariente lejano, pero que tuvo meningitis, la niña, y por ese tuvo un daño, y la mamá cambió, la casa era una casa de estimulación, cambió toda su casa para que su hija estuviera total y completamente estimulada y cuidada para ver si mejoría, ¿no? Es que justo cuando se da un proceso de que llega un integrante a una familia. Perdón, les voy a interrumpir. Nada más hablemos un poquito más fuerte para que sí llegue al Perfecto. Decía que es un proceso muy impactante cuando llega una persona con discapacidad a un núcleo familiar. Y en eso tienen que ver muchos procesos. Uno, el duelo, ¿no? Y la aceptación de esta condición, ¿no? O sea, porque les decía, es una condición con la que se va a vivir toda la vida, ¿no? Entonces hay que aprender a vivir con ello. Pero en el Inter tenemos que hay un proceso de duelo y como tal a veces hay la negación, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que a veces dices, no, esto no me puede estar pasando a mí. Después hay un proceso también de culpabilidad. ¿Qué no hice o qué hice para merecer esto? ¿No? O a lo mejor no solo eso, o sea, decir, híjole, al principio me sentí mal, ¿no? Y tenía negación y me enojé, y ahora te sientes como culpable de haberte enojado. Claro. Sí, claro, porque al final, por ejemplo, las madres y los padres se da mucho que es tu hijo, y cómo puedes tener ese enojo con la vida, porque no es que encuentres una razón por la que esto ocurrió. Por eso les decía que es una ruleta rusa, ¿no? No hay una razón, hay muchas causas, y ahorita les voy a hablar del proceso de prevención, o sea, de todo un programa preventivo que tenemos, o sea, porque sí es cierto que es una parte de una ruleta rusa, pero luego hay una falta de información que tú mencionabas al inicio enorme, ¿no? O sea, lo que tenemos es un tema que atender, un tema de prevención también, y ahí tengo que decirles que tenemos una aplicación, en una aplicación que pueden descargar para Android y iOS, y se llama Atenciones Prevención. ¿Y qué queremos con eso? Es decirles, si bien hay muchos factores, o sea, más de 35 que uno no vas a poder nunca controlar, sí también es cierto que hay factores de riesgo o signos de alarma condicionantes de algún tipo de discapacidad. Es decir, como les decía, hay muchos factores que pueden incidir, y en la medida en la que las madres, los padres de familia, pero también los tíos, los abuelos saben que pueden hacer o ir detectando estos factores de riesgo, también se puede atender de manera más temprana. Claro. ¿Qué pasa? Que en este proceso de negación que nos mencionaba, hay gente que dice, llega un diagnóstico y dicen, es que tu niño tiene parálisis cerebral, pero tiene también otra condición o cualquier tipo de discapacidad. Pasa el proceso, la negación, se van 2 años, no atienden al bebé porque dicen, es que es flojito, es que ya se le va a pasar, es que no es cierto, yo lo veo normal. No, nosotros decimos, no es que tú lo veas normal, llévala a que vean todos los estudios, potenciales auditivos para ver si escucha, potenciales visuales para ver si está bien, electroencefalogramas, todo lo que nosotros realizamos en APAC, pero también se realiza en muchos hospitales públicos del país, ¿no? Claro. Llévalo a que les hagan todo su protocolo y atiéndelo oportunamente, porque esto que hizo esta mami, que puso todo su casa adecuada como para estimularlo, eso es lo que tenemos que hacer, atenderlos de manera oportuna y darles un programa de trabajo individualizado, porque lo que necesitas tú no es lo que necesita él y no es lo que necesito yo. O sea, tiene que ser muy a la medida, tiene que ser un traje especial para atenderlos y poder generar las habilidades compensatorias que puedan hacer que un niño se pueda incluir a escuelas regulares o que una persona pueda después integrarse en un campo laboral. Como dices tú, además hay tantos tipos de discapacidades, o por ejemplo, yo he oído, tú sabes más, que por ejemplo, en síndrome de Down se da mucho que viene siempre acompañado de alguna otra situación, ¿no? Yo tengo un sobrino que también tenía labio leporino, claro, ¿no? O
que no sé, o sea, vienen casi siempre con a lo mejor más. con otra complicación o sin ninguna otra complicación. Entonces, es no solo saber de esto, sino atender lo otro. Y además ahorita con los avances de verdad de la medicina, que hay sobre todo en síndrome de Down, que ya desde que los tienes adentro puedes saber y te puedes preparar y puedes investigar. Claro. Y no es como en la época de nuestras mamás, que de verdad era La sorpresa. la sorpresa, ¿no? O sea, que ¿Qué va a ser? No, y al final del día, o sea, toda la información, porque muchas veces no solo es el núcleo familiar al que o sea, núcleo me refiero papá, mamá, hijo, ¿no? Muchas veces los abuelos también son un factor bien determinante, los tíos, los amigos, o sea, todo alrededor, todo tu sistema social muchas veces hace que tú también entres en ese rollo de negación. Porque escuchas a todo. Y en México somos unas familias ampliadas, pero ampliadas en serio, ¿no? Y entonces lo que vas a tener es que una mamá ve que algo, y nos ha pasado en miles de ocasiones, una mamá ve que su hijo no tiene el mismo desarrollo que tenía el anterior, pero lo consulta con alguien y le dice, oye, es que yo veo que este niño está muy durito, ¿no? Porque sí te referencia. Está muy espástico, bueno, no espástico, no lo dicen con esa palabra, ¿no? Pero está muy rígido, muy durito, no, está en un berrinche prolongado. Dice, no es cierto, solo está mal criado. No. Sí. No. En esto sí hay mucha desinformación en este sentido porque no vamos contra todos los mitos de lo que nos han enseñado, ¿no? A veces una condición, como en el caso del autismo, por ejemplo, es una condición que no está detectada a tiempo, que tarda mucho en ser detectada y que a lo mejor pasa y nosotros lo vemos en el súper y dices, ese niño está haciendo un berrinche tremendo. Y que ahorita está de moda decir tiene TDA. Sí. Todos tenemos TDA. ¿No? Déficit de atención, pero además no sabes, a lo mejor ese niño que tú estás viendo que está haciendo un berrinche incontrolable, según a tu manera de ver, a lo mejor tiene un desorden sensorial y todo lo está escuchando al triple de veces que tú y está haciendo, pues realmente está entrando en un proceso de crisis porque está lleno de estímulos, ¿no? Pues mira, justo tenemos un comentario sobre eso. Dani, muchísimas gracias por tu comentario. Dice, no solo es inclusión de una persona con discapacidad, es inclusión de personas con alguna condición diferente, ¿no? Hablando justo del autismo, Dani. Así es, justamente, y vamos a repetir la frase, la discapacidad es parte de la diversidad. Y así tiene que ser concebido. Y lo que a veces vemos como diferente, si no tenemos la información, nos asusta o preferimos negarlo, ¿no? Sí. Entonces, yo les agradezco mucho el espacio porque además estemos llegando a tanta gente que la sigue, porque es bien importante decirles que tienen que acercarse, que si ustedes ven algún signo de alarma por ahí, alguna condición que ustedes crean, háganle caso también a la corazonada y busquen la información. Les decía, pueden descargar la aplicación para ir monitoreando el desarrollo de los niños de 0 a 4 años, la descargan, es gratuita, y ahí les va a tener como un test, como los que hacíamos en las revistas, de si te quiere o no te quiere. Así. Entonces, nosotros lo hacíamos para ver si nos quería o no el galán, pero ustedes háganlo para ir monitoreando el desarrollo de sus bebés. ¿Cómo es otra vez la aplicación? Se llama Atención es Prevención. Atención es prevención. Y es totalmente gratuito, es un desarrollo que hizo APAC con estos 50 años de experiencia y ahí les vamos diciendo, si tu bebé tiene de 0 a 3 meses, tiene que hacer esto, esto y esto, ¿no? No lo hace, bueno, pon mucha atención en la siguiente etapa. En la siguiente etapa de 3 a 6 meses, tiene que hacer esto, esto, esto. No lo hace, bueno, entonces si tienen más de 2 factores, entonces te decimos llévalo a algún centro para que le hagan estudios. Neuropediatra o algo así. Así es, para que lo hagan. Y luego en la aplicación hay una parte de tips que es muy importante, que van de acuerdo a la edad cronológica del bebé. Entonces es muy importante que lo descarguen y vayan siguiendo estos hitos del desarrollo, porque no es verdad que cada bebé vaya a su ritmo. Hay ciertas cosas que tiene que hacer
El niño se tiene que sentar, tiene que caminar a cierta edad, tiene que hablar a cada cierto tiempo. Si bien es cierto que hay algunos que vamos más lentitos que otros, como en los hombres en general son un poco más lentos que las mujeres, ¿no? Sí, no, y no lo digo en mal plan, sí. O sea, sí, la verdad, yo soy muy fan, en la escuela de mis hijos, es escuela de niñas y escuela de niños, y yo siempre fui a una escuela de puras niñas, y el otro día me decían, ay, es que, ¿cómo puedes decir eso? Pero es que mis hijos, o sea, los hombres son un poco más dinámicos y necesitan, y juegan con la pelota, y entonces necesitan a lo mejor una maestra que esté más enfocada en, a ver, niño, voltea, haz esto, y las niñas pues se enfocan un poquito más rápido, y a la hora de crecer, las niñas somos más conflictivas. Bueno, tenemos un poquito ahí de ahí se balancea, ahí está el balance. Que digo, al final yo sé que el mundo es mixto y lo que sea, pero bueno, yo sí soy muy fan de que sea. Bueno, vayan en escuela. les voy a dar un dato. La parálisis cerebral en específico es una condición que afecta más a los varones. Hay más niños, hay una prevalencia más en niños que en niñas. O sea, si ustedes van a APAC, que les digo que estamos en la colonia de doctores, pueden hacer un tour por APAC, por las instalaciones y vamos ver a hacer todo. O sea, las invitamos a que un día transmitamos desde allá. Estaría los genial. chavos, tenemos una estudiantina, bueno, podemos hacer una cosa increíble allá. Y van a ver que en los salones hay mayor predominancia de niños. Esto tiene que ver con una cuestión biológica, etcétera. Somos más resistentes en este sentido las mujeres, y en esta discapacidad en específico afecta más a los hombres. Este es un dato curioso. Algo que aprendimos hoy en Nutritivo. Nos decías, hay signos de alarma y cuáles son las cosas que podemos hacer para prevenir desde el principio, o sea, digo, en la medida de nosotros, digo, siempre queda al final, no está en nuestras manos, pero ¿qué podemos hacer para lo mejor desde que ya estás pensando en embarazarte, prevenir? Sí. Bueno, hay cosas que tienes que saber, básicas. Cuando piensen en embarazarse, chicas, de verdad hay que hacer un chequeo general, o sea, desde glucosa, para saber si no tenemos el azúcar por los cielos, hasta tu química sanguínea, hacerla perfecto para estar monitoreando tu estado de salud. A veces decimos, es que lo dejamos como muy al azar, ¿no? Y no, tenemos que tener todo un tema de preparación, ir preparando tu cuerpo con ácido fólico, con tus chequeos, que realmente estés ginecológicamente perfecto, que no tengas ahí un problema asociado que te pueda hacer un embarazo de alto riesgo. Y eso quiere decir que todas nos debemos de monitorear. Cuando estamos en el embarazo, el monitoreo es imprescindible. O sea, hay que estar yendo con un ginecólogo y tienen que estar monitoreando no solo la condición de la mamá, sino cómo va desarrollándose el producto, cómo va desarrollándose el bebé. Entonces es un mito eso de que entre más ultrasonidos te haces, más problemas puede tener el bebé. Es un mito. Mitísimo. Yo nunca lo había escuchado. Yo sí, así claro, de, es va a que tener mucho reflujo porque te hicieron mucho. claro. Entonces iré. O se va a volver hipersensible, pues sí. Sí. Pero te voy a decir, aquí estoy yo. Esa voz atrás soy yo. Oigan, pero ahorita que dices de los estudios es bien interesante. Siempre la mujer es la que se hace los estudios. Y el hombre, o sea que el hombre es perfecto, él no tiene ningún problema con nada, o sea, nació así, no. Y es un punto que sí debemos de tomar en cuenta también, porque padre tribu te dice. Y muy bien, porque en realidad estábamos hablando de lo que tiene que hacer la mujer, pero el padre también tiene que hacerse. No sé si se acuerdan que durante una época los exámenes prenupciales eran importantísimos. No, pero siguen, ¿no? Siguen, pero ya cada vez los tenemos. Oye, a mí no me menos. hicieron. O sea, cuando. ¿Ustedes Luego creo que los Sí. volvieron a poner, pero cuando yo me casé, los habían quitado. Los habían quitado. En una época fue así como ya no se usan. Bueno, eso es muy importante porque con relación a lo que nos comentaba Fito, pues hay un tema de compatibilidad sanguínea, ¿no? Ese es otro tema. O sea, si tu sangre con la de tu novio no es compatible, bueno, hay que hacer todo un proceso para que tu cuerpo no rechace
al producto con la sangre de el padre en Claro. cuestión. O sea, ahí, y ese es un tema causante de discapacidad, porque hay una RH incompatible, bueno, pues trae toda una serie de consecuencias, ¿no? Entonces, yo les comento es en el embarazo, pero luego en el parto, también a la hora del parto, hay que tener mucho cuidado en que no sean partos prolongados, que no haya sufrimiento fetal, porque bueno, ahí es un tema importantísimo. Si el niño tiene mucho sufrimiento a la hora de nacer, bueno, pues eso también es un factor de riesgo. Y eso quiero decirles, aquí hablamos de factores de riesgo y de signos de alarma. ¿Cuál es la diferencia? Los factores de riesgo son aquellos que te pueden ir, yo siempre digo, poniendo el semaforito en amarillo. Y el signo de alarma ya es cuando está en rojito, porque ya el bebé, por ejemplo, ya nació bien, pero no sostiene el cuello. No está sosteniendo el cuello. O tiene problemas al succionar el biberón, ¿no? O no se puede poner para gatear, ¿no? Entonces, todos esos, cuando ya tenemos factores de riesgo, a lo mejor tuvo un parto dificilísimo, tuvo complicaciones en el embarazo, esos son factores de riesgo. Y luego ya tenemos un signo de alarma que el bebé está teniendo complicaciones para su desarrollo regular, motriz. Entonces, ahí tenemos alto riesgo neurológico. Eso ya un factor de riesgo. Y un signo de alarma, eso ya es un semáforo de corre, y no es por ser alarmistas, sino es porque justamente en la medida en la que podamos atender esto de manera oportuna, los resultados serán favorables. Hoy en la mañana, fíjate qué chistoso, como Yo todo. lo iba a decir ahorita. Es que Anto y yo estamos tomando un curso bien padre y estamos en un grupo de mamás, no es un grupo de nutrición, pero somos un grupo de mamás. Y justo hoy estábamos hablando de las obsesiones cuando estás embarazada. Y entonces nos platicaban de que muchas veces, como estás en un momento muy, digamos, que toda la información que te llega, tú la empiezas a ver bien, ¿no? Que no siempre es como lo correcto. Hay mamás que les pasa que traen este chip de el parto natural, porque tiene que ser natural y muchas veces, yo no sabía lo que tú estás diciendo, pero alargar tanto. No, pero ahorita eso. Un parto, o sea, tuve 20 horas de la cosa, ¿no? Porque eso, yo quería que fuera parto humanizado y entonces 20 horas para que saliera naturalito. Y muchas veces no estamos tan bien informados de la otra parte, que a lo mejor es el parto humanizado de tantas horas puede llegar a... Claro, o sea, pero esto, chécate, qué importante es que hoy lo estemos platicando, porque en general en el mundo de la maternidad, ¿no? Sobre todo exacto. Y yo creo que nadie te lo dice. Nadie te dice que tener un parto de tantas horas puede generarle un riesgo ya de sufrimiento. De O te lo dicen, porque yo sé de, o sea, personas que ya el ginecólogo les dice es que ya va a ir. No, o sea, mi hermana que seguro nos está viendo. A veces las dulas. ¿No? Cuando tuvo a Lucy era de no, mi hija va a nacer en agua y va a ser natural, y le decían, es que ya llevas mucho tiempo. No. Y le dijeron, ya vamos a hacer cesárea, y dijo, no, y empujó tan fuerte que se desgarró. Claro, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, pero es lo que te estoy diciendo, muchas veces nosotros como mamás pensamos, porque estamos completamente influenciadas por todo lo externo y estás en un momento bien vulnerable de tu vida, que no sabes qué es lo mejor, qué no es lo mejor, entonces hay como 1000 corrientes y tú te enganchas con una, siempre te enganchas con una. Porque te identificas, porque Exacto. a lo mejor es lo que más te acomoda a tu sistema de creencias. Sin embargo, yo les digo que se acercan a los profesionales, es decir, que su ginecólogo siempre les diga el A y el B. No todo es de blanco o negro. O sea, todo tiene su... Hay unos matices grises en la vida enormes. Que a veces te dan todo. Claro, y además, cuando hablamos, por ejemplo, de la insistencia en tener un parto,
y a lo mejor ya viene asociado con una condición, ¿no? Una preeclampsia, ¿no? Que es cuando se les sube, es riesgosísimo que alguien con presión arterial alterada, ¿no? Pueda tener un parto natural, ¿no? Entonces, porque estás poniendo en riesgo la vida de la madre y la del niño, ¿no? Pero les decía, hay muchos factores que podemos hablar 2 horas de los factores de riesgo, pero yo lo que nada más para anotar es, de verdad, si ustedes tienen la sospecha de que algo anda mal, acérquense con profesionales, que hagan y exíjanles que hagan estudios que determinen que el niño escuche perfectamente, el bebé, que ve, o sea, que está... Hacer los tamices. Bueno, eso básico, pero además si ustedes ya, el niño ya se hizo el tamiz y salió perfecto, pero ustedes detectan que hay algo raro, o sea, si algo es que uno como mamá lo sabe. Tú sabes, lo que Sí. pasa es que dices, no trae un desarrollo como el de mi otro niño, ¿no? Entonces, y muchas veces las mamás lo detectan antes, pero es un proceso de negación también. Entonces, si ustedes detectan algo extraño, un comportamiento que no es el adecuado, acérquense a los profesionales, busquen información, entren a la página, nuestra página es www.pac.mx, bajen la aplicación e infórmense. O sea, yo le tengo que decir que la mejor tema de atención es una madre, un padre, una abuela o un tío informados, porque eso les va a abrir las puertas de temas de inclusión, de empatía, pero sobre todo de atención oportuna de una discapacidad. Oye, ¿qué te parece si te pedimos que para uno de nuestros blogs del jueves nos regales, ¿no? Como todos estos tips. Y yo te quería preguntar, ¿cómo una familia llega a PAC? Okay. El proceso es muy sencillo, entran a nuestra página, ahí hay una parte de contacto, dicen tengo un nene que necesita ser diagnosticado, a lo mejor ni siquiera tiene ya el diagnóstico, entonces hace el diagnóstico de 0 a 4 años, todas las valoraciones y todos los diagnósticos son gratuitos en la página. Entonces, les tengo que decir eso, porque no hay pretextos para que no se acerquen, ¿no? Entonces, no hay pretextos de 0 a 4 años, todo el diagnóstico nosotros lo hacemos total. Y justo ahorita una chava nos pone, Clau Azúa pone, porque muchos neurólogos dan el diagnóstico como tal a los 4 años, a veces después o antes solo dicen que es un trastorno general del desarrollo. Así es. Mire, eso es un tema importantísimo lo que está diciendo Clau. En países como Australia, por ejemplo, España, están diagnosticando desde los 3 meses de nacidos. Es decir, sí hay pruebas que te dicen si tu niño tiene una discapacidad, y en específico para parálisis cerebral, que es decir, es la más común en la infancia, hay pruebas que te pueden diagnosticar. Sin embargo, por norma, en México se puede diagnosticar después de los 2 años. Y ahí ya perdimos momentos de la plasticidad cerebral que son importantísimos. Es decir, cuando un bebé nace, los primeros meses de vida son importantísimos, los primeros 1000 días son realmente relevantes porque ahí se están haciendo todas las conexiones neuronales que nos permiten aprender más rápido, por ejemplo, ¿no? O sea, si un niño, por eso decimos que los niños son una esponjita, ¿no? Son una esponjita que todo van a aprender. Bueno, todo van a aprender y esas conexiones se están dando a 1000 por hora. Entonces, en la medida, si hay un daño, el daño ya es irreversible, o sea, las neuronas pues no las podemos revivir, ¿no? Pero sí podemos hacer que haya nuevas conexiones neuronales. A lo mejor un diagnóstico de un niño que no, tenemos casos en la parte de niños que tenían un diagnóstico de no poder caminar, y hoy bailan, saltan, brincan y hacen todo. Pero esto es gracias a la atención oportuna, es decir, entre más rápido los atiendan. Tenemos un niño que acaba de llegar de 12 días de nacido. Y tú dirás, pues ahí mi diagnóstico tenía. Claro que no, o sea, era un trastorno del desarrollo, pero como había tenido condiciones muy adversas en su nacimiento y había tenido condiciones, la mamá de embarazos de alto riesgo, el pediatra dijo, mira, está dificilísimo el caso, antes de hacerle electroencefalogramas y todo, lleva la estimulación temprana y lo llevó a PAC y le estamos atendiendo ahí, ¿no? Entonces tenemos
la facilidad de que se puedan acercar. En este momento tenemos espacio para recibir a 200 niños más, o sea que también tenemos hacemos un estudio socioeconómico respondiendo a tu pregunta, y dependiendo de este estudio socioeconómico se les asigna una cuota de recuperación para que las familias pueden pagar. Si no tienen recursos les conseguimos un padrino, o sea hay como muchas maneras de que estos niños no se queden sin atención, ¿sale? Y eso es lo que ha perseguido APAC durante estas 5 décadas, que los niños tengan esta atención independientemente de sus recursos económicos. O sea, no tenemos excusa. Exactamente. En APAC te reciben el nivel socioeconómico Así que es. tengas. Así es. Y si no hay, aquí te ayudan. Sí, Entonces, de verdad, acérquense, como lo hemos dicho, en nutrición, en cáncer, en todo. No hay nada como acercarse a profesionales y evitarnos. Así es. Y entonces, cuando llegan a PAC, les va a recibir trabajo social, les pide toda la documentación, si vienen referenciados por algún médico o por el programa, ¿no? Y les vamos a, dependiendo, les van a preguntar cómo se enteraron, pues por madre tribu, por madre tribu, ok, perfecto, ahí los vamos a recibir y pasan por una serie de especialistas, médico general, médico en rehabilitación, neuropsicólogo, psicólogos, nutriólogos, estomatólogos, o sea, son una gama de especialistas que van a analizar las condiciones del niño y las condiciones de la familia también, porque hay que atender no solo al chiquito, al joven o al adulto, sino también a la familia. Es lo que te iba a decir. Exacto. La familia entra a grupos de soporte, claro, nosotros los invitamos, porque esto también tiene que ser, porque hay algunos familiares que sí, evidentemente las condiciones, a lo mejor la mamá está trabajando 12 horas al día, ¿no? Pero les pedimos que por lo menos asistan a las pláticas de sensibilización para que ellos puedan ir asumiendo esta condición de vida, ¿no? Una vez que ellos ingresan, llevan toda su documentación y se les asigna un horario de trabajo y un programa individualizado. En ese programa individualizado, los chicos pueden recibir a las 8 de la mañana hidroterapia, por ejemplo, que les ayuda mucho, o sea, el contacto con el agua es maravilloso. Y después terapia física o nutrición y demás, ¿no? El asunto es que APAC los atiende de manera integral, es decir, en un solo lugar pueden encontrar respuestas a sus necesidades porque diariamente ofrecemos más de 80 servicios. Entonces, de verdad, les abrimos la puerta de la institución y les repito, APAC fue creado por un grupo de madres de familia. Entonces, sabemos lo que ustedes están pasando. Habla un poquito más fuerte. Acompañamos a las familias en este transitar y sobre todo les vamos a mostrar que no estamos solos, o sea que esta condición o esto que te está pasando en esta lucha por la inclusión, por la empatía, no estás solo. Hay muchas familias que hemos transitado por esto a lo largo de estas 5 décadas y que tenemos experiencia en esto que a ti te está pasando y que a lo mejor sientes que se te está cayendo el mundo, sientes que se te está derrumbando todo porque te acaban de dar un diagnóstico. De verdad no estás solo y hay que ver lo que sí podemos lograr con ese diagnóstico. Olvídate de eso que te dijeron que no se iba a poder hacer y vamos a ver lo que sí se puede hacer. El cómo sí, no el cómo no. Exacto. Y dentro de esas posibilidades tenemos niños que pintan con la boca, que pintan con el pie, que crean cosas maravillosas. Tenemos a los que ya se hicieron, y aquí sí voy a mostrarlo. Por favor, sí, voy a mostrarlo. Tenemos un taller de capacitación laboral donde hacen estas galletas que son increíbles, ya las van a probar. Pero además, todo esto es lo que nosotros siempre luchamos por los derechos de las personas con discapacidad y decimos, de verdad, no nos tengan lástima, nosotros necesitamos apoyo y ayuda para que ellos tengan las mismas oportunidades. Pero ellos saben hacer estas galletas deliciosas, ellos estudian y tienen excelentes calificaciones, pero además ellos tienen los mismos sueños que tú. No, y ¿sabes qué? Acabas de decir algo bien importante. Hace poco me reencontré con una amiga de la universidad que quiero muchísimo. Y ella me platicaba como de muchos síntomas de alarma que ella fue viendo en su hija la más grande. Y me
un examen y lo reprobara, ¿no? Ya fui a todos los lugares que quieran, a todos los lugares que me han recomendado. Mira, por ejemplo, no sabía mi papá de que hacen un diagnóstico general, ¿no? Y ella me dice, y no me han dado un diagnóstico de mi hija. Pero algo pasa. Algo tiene, no me han dado un diagnóstico y ahorita se acaba de ir a Miami, a un lugar que se llama Therapics, que ahí es donde ella encontró como lo integral. Ella estaba hablando de un tema un poco más como de autismo, ¿no? Pero no le daban. Y mi amigo me decía, Tata, es que es horrible, ¿no? Que yo repruebo todos los días un examen, ¿no? Entonces como mamá también ya empiezas, pues no solo a sufrir tú, ya empieza a sufrir tu familia y ya empieza a sufrir tu matrimonio, ¿no? Porque no te sientes... Porque no sabes realmente qué es lo que está pasando. Entonces mi flaca, te mando un besote, yo sé que estás muy bien. Sí, y sobre todo que es la búsqueda constante de estas respuestas, ¿no? Porque al final aquí era un diagnóstico, tenemos gente que de verdad, hemos visto pasar cada historia, pero a los 25 años fueron diagnosticados. ¿Por qué? Porque iban de aquí para allá y le decían, no, pues sé que es un problema psiquiátrico, no, sabe que el niño, hijo, está escuchando voces seguro, ¿no? No, de verdad. Así nos tocó escuchar el día que fuimos al timbarazo del día del autismo. Lo dio un niño con Asperger. Y decía, es que todo el mundo me decía que, o sea, todo el mundo le decía a mi mamá que yo era hiperactivo y que no les ponía atención y se enojaban. Y mis papás no supieron hasta ya avanzado que yo tenía este tema. Sí, y la verdad es que en el diagnóstico sí nos falta pues aprender mucho de buenas prácticas que se están llevando a cabo alrededor del mundo, porque los diagnósticos tienen que, entre más oportunos y entre más temprano sea, pues más fácil puedes atender a este niño, a esta niña, y se pueden generar habilidades, o sea, ver lo que decimos, ok, ya tienes el diagnóstico y ahora eso para qué te sirve. No, te claro, sirve para empezar, para agarrar el camino. Exacto, y encarrilártelo así, ¿no? Exacto. Sí, no, el diagnóstico es eso, es un punto de partida, no es la sentencia. Eso sí queremos decir, diagnóstico no es el final, es el principio de un camino nuevo por explorar. Y en ese camino nuevo por explorar hay muchas cosas, hay muchas sorpresas. Y no se acaba la vida es maravillosa y la vida de las personas con discapacidad, cada momento aprendemos con ellos y de ellos son maravillosos. O sea, de verdad nos dan lecciones de vida impresionantes. Sí, o sea, no de ser fácil, ¿no? Vimos un TED Talk de una chava y entonces ella, pues también como que todo estaba, ¿de qué estaba diagnosticado su hijo? ¿Te acuerdas del link que me mandaste? Estaba buenísimo. Bueno, no importa, era una discapacidad, ¿no? Y entonces ella decía, española ella, decía, toda la gente viene y te dice, ay, es que te están mandando un angelito, ay, es que sí, claro, eso te da mucho ánimo, pero la realidad es que es dura y la tienes que afrontar con, así, agarrarlo, exactamente, el toro por los cuernos, ¿no? Dice, pero eso no te quita el que vas valorando otras cosas, el que vas aprendiendo de ti y que estás aprendiendo de tu hijo y a ver la vida de una manera completamente diferente y a disfrutarla desde otros ojos, así es, ¿no? Y aprendes a disfrutar cada logro, cada palabra, cada pasito, ¿no? Bueno, para nosotros, cada que un niño da un pasito en la PAC, para nosotros es motivo de fiesta, de brincos, de cada que un niño da su primera palabra, porque eso ha costado horas y horas y horas de terapia, horas de esfuerzo, horas de profesionales, pero además de padres, de hermanos, de familias mucho trabajando, amor, de mucho amor. Oye, y a ver, hablando de inclusión, ¿cómo podemos, o sea, tú con la mano de papá, cómo podemos como familia, como sociedad,
ayudar a integrar y a que justo lo que poníamos en la frase de ayer, a enseñarnos a dejar de ver una discapacidad, o sea, dejar de hablar de inclusión, sino de empatía, de amor, No, de que fuera convivencia. de convivencia. Entonces, Exacto. ¿cómo podemos ayudar a cambiar ese chip en la sociedad Y en nuestras familias. y en nuestras familias para que se hable más de esa inclusión en las escuelas, en las familias? O sea, ¿qué pasos nos dirías tú que podríamos hacer para los que tenemos familiares o conocidos con alguna discapacidad? Primero, creo que ver a la persona, ver a ese niño, a ese joven o a ese adulto sin centrarnos en el tema de la discapacidad. Es decir, sin la etiqueta, sin eso. O sea, es Juanito, es Pedro, es Ana. Ellos, antes que tener la etiqueta, son personas como tú, como yo. Y tienen sueños, tienen anhelos, tienen miedos y tienen muchas ganas de salir adelante. Entonces, pueden ser niños con unos sueños increíbles atrapados en un cuerpo cuyas piernas no responden únicamente, ¿no? Pero que intelectualmente tienen los mismos deseos de llegar a ser el abogado o el médico que su familia espera. Entonces, primero, veamos a esa persona, veámoslo a los ojos. Yo les digo, si está en una silla de ruedas, saludémoslo, ¿no? Agáchate y di, hola, ¿cómo estás? Soy Guadalupe, hola Pedrito, ¿cómo está tu día? Con la naturalidad que lo haríamos con cualquier otra persona. Claro. Eso es lo principal, ver a la persona que está ahí. No veas la silla de ruedas, no veas el bastón, no veas lo otro, no veas lo que te causa. Eso, de verdad, veamos a los ojos de la persona que tenemos enfrente. Esa es la primera recomendación. La segunda es el trato debe ser como cualquier, solamente que tienes que preguntar por los apoyos que necesita. A lo mejor, si es una persona que tiene debilidad visual, a lo mejor si quiere leer esto, a lo mejor le puedes preguntar, oye, ¿quieres que te ayude a leer esto? ¿O quieres que te ayude a cruzar la calle? Siempre preguntar lo que el otro necesita. No es solo toma la silla de ruedas y a lo mejor él nunca quería ir hacia allá y tú ya lo llevaste, ¿no? O sea, pasa mucho, ¿no? Y hay hasta unos chistes que en un stand-up de ciegos, ¿no? Hacen, ¿no? Yo ya me cansé que todos me lleven de un lado para otro. No, o sea, pregunta si necesita ayuda. Puedes andar muy de risa, pero realmente es eso. O sea, pregunta, ¿no? Luego, como sociedad, y lo decíamos al inicio de esta conversación, crear los ambientes y pensar en el otro, pensar si en la calle vamos a observarnos, si tuviéramos nosotros una silla de ruedas o un bastón, si realmente los espacios son accesibles. Y en detalles como no estacionarnos en un lugar reservado, porque a lo mejor tú ves que no está la persona ahí, pero puede llegar en cualquier momento. Desde cosas tan sencillas. Se llama educación. Señores, se llama educación. Que lo pasamos los papás a los niños, así que si no empezamos nosotros en todo este tema de inclusión, nuestros hijos no lo van a ver como un estado de convivencia. Así es. Y la otra son acciones. Qué bonito, pero Sí, es así. Y es ir viendo cómo, sí, y también es otra cosa de empatía, es ponerte en los zapatos del otro. Si yo estuviera en el lugar de él, ¿qué me gustaría que hiciera? Me gustaría que no me miraran, no me saludaran por desconocimiento, que me segregaran en un salón de clases, me gustaría, o sea, ¿cómo te gustaría? Ponte en los zapatos del otro. Tenemos de hecho un curso de capacitación muy interesante que para empresas, pero para familias, pero para gente que quiera acercarse al tema de la discapacidad, y hacemos que les ponemos un reto. El reto no se lo voy a contar, pero les asignamos una discapacidad. Entonces tú te vas a poner vendas en los ojos y a ti te vamos a asignar una discapacidad motriz y a
cualquier otra persona, asignamos una discapacidad y tienen que lograr algo, ese reto lo tienen que lograr en tiempo, ¿no? Les empezamos a decir, ¿no? Ay, digo, ya no les voy a seguir contando porque lo vamos a hacer. Porque lo vamos a ir a hacer a PAC. Vamos a ir a hacer a PAC, exacto. Pero en realidad es una dinámica de ponerte en el lugar del otro, y lo que yo siempre te diría en esto es ¿cómo te gustaría que trataran a tus hijos si tuvieran una discapacidad? ¿Cómo te gustaría? Y no solo una discapacidad, ¿cómo te gusta gustaría que traten a tus hijos? Exacto. Así trata a las de los demás. Discapacidad no, son los hijos de alguien más que tienen los mismos sueños, como nos dijiste, las mismas, o sea, que son personas con un gran corazón y que merecen que los traten igual que como tú tratas a tus hijos. Entonces, todo lo que quieres para tus hijos, lo tienes que querer para los demás, porque eso es empatía. Y eso es realmente ser solidario con el otro, ¿no? Entonces, esas reglas tan básicas, pero que de verdad lo tenemos que decir, porque la verdad nos falta una cultura de la inclusión y una cultura de la prevención, pero es bien importante porque les decía, si mañana tenemos un accidente, vamos a necesitar esas rampas. Si mañana tenemos una condición distinta a lo afortunados que somos el día de hoy, que estamos aquí, estamos platicando, vamos a necesitar de esos apoyos, ¿no? Sí. De ese apoyo del otro, que debe de ayudar como un compromiso social, de verdad. Y en ese sentido les quiero hacer una invitación. Si ustedes quieren ayudar de la manera, hay muchas formas, el voluntariado es una de ellas. Entren a nuestra página, vayan a contarle un cuento a los chavos. Necesitamos en la PAC muchas manos. La verdad es que atendemos diariamente a 500 niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Somos una organización también que vive de donativos, pero ahora para sus regalos de Navidad, por favor, cómprenos galletas. Que además las hacen ellos. Sí, por favor. Tenemos diferentes modelos, por favor, llamen. Invítenos a sus empresas para que les llevamos todo el servicio de coffee break. Van los chavos que están en formación laboral, o sea, ¡ay, qué padre! Les van a, no solo el café, las galletas, sino también unas empanadas riquísimas. Y bueno, si también se portan súper solidarios, está nuestra página de donativos en www.apac.mx, o llámenos al 55 88 65 15, ahí, o síganos en nuestras redes en @apacdf en Twitter y en APAC-IAP en Facebook también, para que por favor, ahí hay muchas maneras de ayudar. Y de verdad, si eres un joven, si eres una mujer empresaria, emprendedora, si eres una madre de familia, una abuelita, etc., tenemos un voluntariado para la tercera edad. Entonces, para que vayas y cuentes cuentos, de verdad hay muchas maneras de ayudar. Tenemos ahora una campaña importante. No la quería interrumpir, pero decía, ahorita tienen algo muy padre, escuchen. Exacto. Se llaman los duendes de la Navidad. Conviértete en un super duende en la Navidad de los chavos de APAC. Vamos a hacer una posada increíble el día 17 de diciembre, y para eso necesitamos muchos duendes de buena voluntad, como tú que estás en tu casa. Ahí en nuestra página de Facebook tienes toda la información, pero necesitamos desde las piñatas para que todos, desde la silla rueda, porque es increíble, hacemos como todo un ajuste para que desde la silla rueda puedes darle a la piñata, ¿no? Pero hacemos una convivencia muy importante y necesitamos muchos duendes. Entonces, porfa, conviértete en un duende de la Navidad de los niños de APAC, ¿no? Oye, no, Guadalupe, qué padre, qué buena información. La verdad es que estaría padrísimo tener esa visita, la experiencia. Yo también quería decir acerca de la inclusión. De verdad hay muchísimas fundaciones que ahorita se están dedicando a integrarlos a la vida laboral. Ajá. Hoy va a estar con nosotros Sursum Corda, que es una fundación que los transporta a hombres, porque ya son adultos, niños, ya son adultos, adolescentes, que los
los lleva a capacitaciones para integrarlos a la vida laboral y a tener una vida productiva, más normal, ¿no? O sea, y que los recoge en sus casas y los lleva al trabajo, por si no pueden. También en la WIC hay una carrera para ellos, para que aprendan a no depender de nadie más y que tengan su vida. Y de verdad, acérquense. Acerquémonos. Nos falta muchísima educación e información en México, porque a veces tenemos este estigma de a mí no me va a pasar. No, y el a mí no me va a pasar, de verdad que es de las peores cosas que podemos pensar, ¿no? Porque la verdad es que en este día a día te vas dando cuenta de todas las experiencias y lo más cercano que tenemos es una condición así, porque puede ser por muchos factores. Les decía, no estamos exentos. El día de hoy tocamos, como dicen, tocamos madera, pero es una realidad, es la ruleta de la que hablábamos, es de la ruleta. Puede ser porque tuvimos un accidente, pero porque nos caímos, pero por muchas condiciones que nos han enfrentado a todas estas barreras sociales que tenemos que ir derribando juntos para que pueda ser una persona incluida de manera regular a la vida cotidiana, porque sí creemos que las personas con discapacidad y somos unos fervientes defensores que son sujetos de derechos, no de caridad, no de lástima, tienen que ser sujetos de las mismas oportunidades que los otros grupos en la sociedad, ¿no? Entonces, no estamos exentos, o sea, de verdad, yo reto a quien que haya comprado el boletito de la suerte para que no le pase nada en la vida. Sí, o sea, estamos vivos y eso ya representa un riesgo y eso representa esta ruleta de la que hemos hablado, pero también estamos vivos y tenemos la oportunidad de construir un mundo mejor. O sea, estamos vivos y estamos para ser solidarios y empáticos con el que en este momento no tiene una condición favorable, ¿no? Entonces yo digo, esta es una oportunidad, este es un espacio donde nos sentamos a platicarlo, pero además es una oportunidad para que reflexionemos y tomemos acción. Y hay muchas causas en las que pueden ayudar. Yo siempre digo, ¿cuál es tu causa? ¿Cuál es tu causa? ¿No? Y tú decides. Y repito, hagamos adultos, hagamos conciencia de todos los temas que vamos platicando para que de verdad ese chip de nuestros hijos vaya cambiando y entonces podamos tener una mejor sociedad, una sociedad con más empatía, con más respeto y con más tolerancia. Y Guadalupe, no lo vas a creer, pero ya se nos acabó la hora. ¿Qué tal? Ya se nos acabó la También iba hora. a decir, de verdad, gracias. Sí, Es para nosotros un honor que estés aquí, que hayas hablado de este tema con nosotros, que nos estés informando. Ahorita justo decía, y la mamá de mi amiga, dice, gracias por la excelente exposición de inclusión, fomentémosla con amor, conozcamos más sobre la discapacidad y respetemos su deseo. De acuerdo. Y solo nada más quería dar un dato que me da Dani Arias, También. que también en el autismo, Dani tiene un chiquito con autismo, hay más porcentaje en el hombre. Entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias a los que estuvieron preguntando, les vamos a mandar todos los datos, ya saben que los posteos, y gracias a ti. Mañana que subamos el Muchas YouTube, gracias. ahí vamos a ponerles el link de APAC y todos sus contactos, todas sus redes, ya también nos van a escribir acerca de la prevención y de los síntomas de alarma para que estemos pendientes, para que nos eduquemos más acerca del tema. Y ya saben, duendes para la Navidad, así que Estaría increíble. Vente para acá, Fito, vente para acá. No te has visto, te escuchaste. No me he Sí, visto. te viste. Me vi en la lejanía. Y Aquí estoy. bueno, chicos, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Y nos vemos el próximo martes. También tenemos un tema bastante importante, que es de seguridad. a veces Importantísimo. y igual creemos que a nosotros no nos va a pasar,
A mí No me les pasó contara. una vez estando en Estados Unidos, nos chocaron literalmente en un alto. Una persona se lanzó contra la camioneta y uno de mis hijos no iba bien amarrado. Gracias a Dios, alguien lo agarró. Pero de verdad que la seguridad en el coche no es porque es que en mi época no se usaban las sillas. Es vital. Ahorita lo tenemos. La prevención. Vamos a aprender de este tema con Britax, así que no se vayan a perder Del próximo live. del próximo live. Les mandamos un beso enorme. Recuerden redes sociales. Padre Tribu MX. apac.mx. Ya saben, madretribu.mx en Facebook e Instagram. Yo soy Tato. Yo soy Nina. Yo soy Fito. Les mandamos un beso enorme. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Bye. Yo dije que ya me iba a hacer así.